Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana llegó gris sobre la Ciudad de México, con esa neblina fina que insiste en esconder la punta de los rascacielos. Mariana López sujetaba con fuerza el asa de su bolsa de tela gastada mientras bajaba del camión en una esquina de Paseo de la Reforma. Tenía 24 años, pero su mirada cargaba una madurez que solo el dolor enseña. Su cabello castaño estaba recogido en un chongo sencillo y el uniforme blanco que vestía todavía olía a jabón en polvo del más vara, de esos que vienen en bolsón y prometen rendir un montón. Era su primer día de trabajo en el Hospital Santa Fe, una de las instituciones médicas más reconocidas del país, y sentía el corazón acelerársele a cada paso que daba hacia la entrada principal. El edificio era imponente, con una fachada de cristal espejado que reflejaba las nubes como si fueran parte de él. Mariana nunca había entrado a un lugar así. Creció en Iztapalapa, en una colonia donde las casas se apretujaban unas con otras y el asfalto era más bache que pavimento. Trabajó desde los 14 años, ayudando a su mamá a limpiar casas, cuidando a los niños de los vecinos, haciendo chambitas donde saliera. La vida siempre fue difícil, pero aprendió desde chica que quejarse no cambia nada, solo cansa más. Así que seguía adelante, callada, aguantadora, con esa fuerza silenciosa que muchas mujeres mexicanas conocen bien. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, pero Mariana ya llevaba despierta por lo menos media hora. Había pasado la noche entera soñando con Miguel, con esos ojitos tristes que buscaban algo que no podían encontrar. Se levantó despacio, el cuerpo todavía cansado del día anterior, pero la mente estaba alerta, llena de planes y preocupaciones. Se dio un baño rápido, se puso el uniforme blanco que había lavado la noche anterior y secado en el tendedero improvisado del patio de servicio, y se preparó un café de olla simple con un bolillo. Comió sin sentir el sabor, con la cabeza ya en el hospital, ya con Miguel. Salió de casa cuando todavía estaba oscuro, la colonia apenas comenzando a despertar. Los primeros microbuses circulaban por las calles vacías, llevando a trabajadores como ella, gente que se levanta antes que el sol para mover la ciudad. Mariana se subió al camión lleno, se fue de pie todo el viaje agarrada del tubo, tambaleándose con los frenones bruscos y las vueltas cerradas. Pero ni eso le molestaba. Tenía una misión, y nada más importaba. Llegó al Hospital Santa Fe a las 7 en punto, pasó por la recepción, subió en elevador hasta el tercer piso y se fue directo al cuarto de Miguel. Cuando empujó la puerta despacito, vio que estaba despierto, pero no era el despierto de un bebé sano, lleno de energía y curiosidad. Era un despierto apático, los ojitos abiertos pero sin brillo, como si solo estuviera existiendo, no viviendo. «Buenos días, Miguel», dijo Mariana en voz baja, acercándose a la cuna. «¿Cómo pasaste la noche, mi angelito?» El bebé no reaccionó, ni siquiera volteó la cabecita hacia la voz. Mariana sintió que se le estrujaba el corazón, miró a su alrededor y vio que estaba sola en el cuarto. Era temprano. El cambio de turno probablemente todavía estaba ocurriendo. Aprovechó el momento. Extendió la mano y tocó suavemente el bracito de Miguel. Esta vez sí reaccionó, girando ligeramente el rostro, los ojitos tratando de enfocar. Era una reacción pequeña, pero era una reacción. Mariana sintió una ola de esperanza. «Aquí estoy», le susurró. «No te voy a dejar solito, te lo prometo». Se quedó ahí unos minutos, solo tocando a Miguel, hablándole en voz baja, contándole sobre su mañana, sobre el camión lleno, sobre el sol que estaba saliendo afuera. Cosas simples, sin importancia, pero dichas con tanto cariño que parecían trascendentales. Y Miguel, poco a poco, fue reaccionando. No mucho, pero lo suficiente para demostrar que estaba escuchando, que sabía que alguien estaba ahí. La puerta se abrió y la enfermera Sonia entró como un torbellino. «¿Qué está haciendo? ¿No le dije ayer que no puede tocar al paciente sin autorización?» Mariana retiró la mano despacio, pero mantuvo la mirada firme. Reaccionó Sonia.
Cuando lo toco y le hablo, reacciona. ¿No cree que eso es importante? Sonia se acercó con pasos pesados, la expresión dura. Lo que yo creo que es importante es seguir los protocolos establecidos por profesionales calificados. A usted la contrataron para observar, no para intervenir. Si no puede entender eso, quizá no sea la persona indicada para este trabajo. Mariana respiró hondo, tratando de controlar la frustración que crecía dentro de ella. Entiendo los protocolos, Sonia, pero también entiendo de bebés. Y sé cuando un bebé está sufriendo no por una enfermedad, sino por falta de afecto. Miguel necesita más que estudios y medicinas. Necesita cariño, presencia, saber que alguien se preocupa por él. Sonia dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Mariana, los ojos brillando de coraje. Está cuestionando el trabajo de todo un equipo de médicos y enfermeros especializados, ¿basándose en qué? ¿En su intuición, en sus sentimientos? La medicina no funciona así. La medicina es ciencia, es método, es protocolo. Si quiere ayudar, quédese en su lugar y deje que los que saben hagan su trabajo. Antes de que Mariana pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y el doctor Enrique Castillo entró. Era el médico responsable del caso de Miguel, un hombre de unos 50 y tantos años, de cabello canoso, lentes de armazón, bata impecable. Tenía una reputación impecable también, egresado de las mejores universidades, especialización en el extranjero, publicaciones en revistas médicas de renombre. Era el tipo de profesional que todos respetaban y nadie cuestionaba. ¿Algún problema aquí?, preguntó mirando de Sonia a Mariana. La nueva cuidadora está teniendo dificultades. Para respetar los protocolos, doctor, respondió Sonia rápidamente. Insiste en tocar al paciente sin autorización y en cuestionar nuestras decisiones médicas. El doctor Castillo miró a Mariana con esa expresión que usan los médicos cuando están evaluando a alguien, decidiendo si vale la pena gastar tiempo explicando o si es mejor simplemente descartarlo. Usted es la señora López, ¿correcto? Mariana asintió. Sí, doctor. Y con todo respeto, no estoy cuestionando la competencia de nadie. Solo estoy sugiriendo que tal vez Miguel necesita algo que los estudios no están mostrando. ¿Y qué sería eso?, preguntó él, con un tono que dejaba claro que ya tenía la respuesta y no creía que Mariana pudiera añadir nada. Amor, respondió Mariana simplemente. Presencia humana, vínculo afectivo. Pasó meses siendo tratado como un conjunto de síntomas, no como una persona. Los bebés necesitan más que nutrición y medicamentos. Necesitan sentirse seguros, amados, conectados. El doctor Castillo suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca. Señora López, entiendo que tenga buenas intenciones, pero lo que usted sugiere es pseudociencia. No hay evidencias científicas sólidas que comprueben que el afecto pueda revertir una condición médica grave como la del bebé Miguel. Lo que tenemos son años de investigación, protocolos probados y aprobados, y un equipo dedicado trabajando incansablemente para descubrir la causa real del problema. Si usted quiere ayudar, puede hacerlo observando y reportando. Pero por favor, déjele la medicina a los médicos. Mariana sintió que la rabia le hervía por dentro, pero se forzó a mantener la calma. Había trabajado toda la vida, la habían humillado, menospreciado, tratado como si no supiera nada solo porque no tenía un título colgado en la pared. Pero esta vez no se iba a callar, no cuando la vida de un niño estaba en juego. Con todo respeto, doctor, yo vi a mi propio hijo morir en un hospital exactamente así. Me dijeron lo mismo, que era ciencia, que eran protocolos, que debía confiar. Y mi hijo murió porque nadie se dio cuenta de que se estaba apagando no por una enfermedad, sino porque estaba solo, porque nadie lo abrazaba, porque nadie lo amaba lo suficiente. No me voy a quedar callada viendo cómo esto pasa de nuevo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. El doctor Castillo la miró por un largo momento, la expresión indescifrable. Siento mucho su pérdida, dijo él finalmente. Pero las situaciones personales no pueden interferir en el tratamiento profesional. Si usted no puede separar sus emociones de su trabajo,
Tendré que pedirle al licenciado Ramírez que busque a otra persona. Salió del cuarto sin esperar respuesta, dejando a Mariana y a Sonia solas de nuevo. Sonia se cruzó de brazos satisfecha. Se lo advertí. Ahora, o sigue las reglas o se va. Mariana no respondió. Solo miró a Miguel, que continuaba en la cuna, ajeno a toda la discusión, perdido en su propio mundito de soledad. Y en ese momento, Mariana tomó una decisión. No iba a rendirse. No importaba cuántos médicos la enfrentaran, cuántos protocolos intentaran imponer, cuántas amenazas le hicieran. Iba a luchar por ese bebé hasta el final. Las horas siguientes fueron tensas. Mariana se quedó en el cuarto, sentada en la silla junto a la cuna, observando cada movimiento de Miguel, cada respiración, cada pequeña señal. Las enfermeras entraban y salían, revisaban monitores, anotaban datos, pero nadie miraba realmente al bebé. Era todo mecánico, automático, desprovisto de humanidad, y Mariana veía claramente lo que ellos no podían ver. Miguel se estaba rindiendo. Cada día que pasaba, se alejaba un poco más, se encerraba un poco más, se preparaba para irse. Alrededor de las 11 de la mañana, la puerta se abrió y Ricardo Ramírez entró. Parecía aún más cansado que el día anterior, con ojeras profundas, el traje arrugado, como si hubiera dormido con él. Se detuvo junto a la cuna y se quedó ahí parado mirando a su hijo sin decir nada. Mariana se levantó dándole espacio. Ricardo no la miró, pero habló, la voz baja y cargada de dolor. Me llamaron los médicos. Dijeron que está causando problemas. Mariana respiró hondo. No estoy causando problemas, estoy tratando de salvar a su hijo. Ricardo finalmente la miró y Mariana vio algo en sus ojos que no había visto antes. No era enojo, era desesperación. ¿Y cómo piensa hacer eso? ¿Con amor? ¿Con cariño? ¿Usted cree que no lo he intentado? ¿Cree que no quiero amar a mi hijo? La voz se le quebró al final y Mariana vio que estaba al borde del colapso. Dio un paso al frente, la voz suave. Yo sé que quiere, pero querer no es suficiente. Necesita estar aquí. Necesita abrazarlo, hablarle, mostrarle que no está solo. Ricardo negó con la cabeza, las manos temblorosas. No puedo, cada vez que lo miro, veo a Beatriz, veo lo que perdí, veo mi culpa. ¿Cómo puedo amar a alguien que me trae tanto dolor? Mariana sintió que las lágrimas se le asomaban a los ojos. Conocía ese dolor, conocía esa culpa. Porque él la necesita, porque se está muriendo no de una enfermedad, sino de abandono. Porque si usted no lucha contra ese dolor ahora, va a cargar con una culpa todavía más grande por el resto de su vida. Ricardo se volteó hacia ella, los ojos brillando de lágrimas contenidas. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si no puedo? Mariana dio un paso más poniendo la mano en su brazo. Entonces yo lo voy a ayudar. Pero necesita intentarlo. Necesita darle una oportunidad a Miguel. Necesita darse una oportunidad a usted mismo. Se quedaron ahí parados un momento, dos extraños unidos por el dolor y la esperanza. Y entonces, despacio, con duda, Ricardo extendió la mano hacia la cuna. Sus dedos tocaron la manita de Miguel y el bebé reaccionó de inmediato. Los deditos se cerraron alrededor del dedo de Ricardo, sujetándolo con fuerza, como si se estuviera aferrando a la vida. Ricardo soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Me está agarrando. Mariana sonrió a través de las lágrimas. Sabe quién es usted. Lo ha estado esperando por meses. Ricardo se quedó ahí por largos minutos, solo sosteniendo la manita de su hijo, las lágrimas finalmente corriendo libres por su rostro. Era la primera vez en 4 meses que realmente se permitía sentir, que realmente se permitía conectar. Y en ese momento, algo comenzó a cambiar. No era una cura milagrosa, no era una solución instantánea, pero era un comienzo. Cuando Ricardo finalmente salió del cuarto, Mariana vio que estaba diferente. Los hombros todavía estaban encorvados por el peso del dolor, pero había algo nuevo ahí. Una chispa de esperanza, tal vez. Unas ganas de luchar. El resto del día pasó lento.
Mariana continuó su trabajo silencioso junto a Miguel, observando, anotando, pero principalmente estando presente. Y poco a poco notó pequeños cambios. Miguel lloró un poco, pero no era ese llanto desesperado de antes. Era un llanto más suave, casi como si estuviera probando, viendo si alguien vendría. Y Mariana venía, le hablaba, le cantaba bajito cuando estaba segura de que estaba sola. Le tocaba la manita siempre que podía arriesgarse. Al final de la tarde, cuando la luz dorada del atardecer entraba por la ventana del cuarto, Mariana estaba sentada junto a la cuna, contándole un cuento a Miguel. No importaba que fuera demasiado pequeño para entender las palabras. Lo que importaba era el tono, el ritmo, la presencia. Y Miguel estaba escuchando. Sus ojitos, todavía sin enfocar por completo, estaban volteados en dirección a Mariana, como si estuviera tratando de absorber cada palabra. Había una vez una niña valiente que vivía en un bosque mágico, comenzó Mariana, la voz suave y melodiosa. Era pequeña, pero tenía un corazón enorme, y un día encontró un pajarito herido caído en el suelo. Todos decían que el pajarito se iba a morir, que no había nada que hacer, pero la niña no creyó eso. Tomó al pajarito con cuidado, lo llevó a su casa y todos los días lo cuidaba con amor. Le hablaba, le cantaba, le mostraba que no estaba solo. ¿Y sabes qué pasó? Mariana hizo una pausa mirando a Miguel. El bebé estaba completamente atento ahora, como si realmente estuviera esperando la respuesta. El pajarito se curó, continuó. Poco a poco, día tras día, se fue poniendo más fuerte. Y cuando finalmente estuvo bien, voló alto, muy alto, libre y feliz, porque el amor de la niña lo había salvado. ¿Y sabes por qué el amor salvó al pajarito, Miguel? Porque el amor es la cosa más poderosa que existe en el mundo, más poderosa que cualquier medicina, más poderosa que cualquier máquina. El amor es lo que nos mantiene vivos. Mariana extendió la mano y tocó suavemente el rostro de Miguel. Y tú, mi pequeño pajarito, también te vas a poner fuerte, porque no estás solo. Nunca más vas a estar solo. En ese momento algo extraordinario sucedió. Miguel sonrió. Era una sonrisa, pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una sonrisa verdadera, de un bebé que por primera vez en meses se sentía seguro, amado, conectado. Mariana sintió que el corazón le explotaba de alegría y las lágrimas corrieron por su rostro sin que le importara. La puerta se abrió de repente y Sonia entró. Vio a Mariana con lágrimas en el rostro e inmediatamente frunció el ceño. ¿Qué pasó? Mariana se limpió las lágrimas rápidamente, tratando de controlar la emoción. Sonrió. Miguel sonrió. Sonia se acercó, escéptica. Probablemente fue solo un reflejo. Los bebés a esta edad suelen hacer movimientos involuntarios que parecen sonrisas. No fue un reflejo, insistió Mariana. Fue una sonrisa de verdad. Le estaba contando un cuento y sonrió. Sonia revisó los monitores, anotó algunos números y luego se volteó hacia Mariana con esa expresión de paciencia forzada. Mire, sé que quiere creer que está haciendo una diferencia, pero necesita entender que los cambios reales llevan tiempo y siguen patrones científicos. Una supuesta sonrisa no significa nada clínicamente. Mariana estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió de nuevo y el doctor Castillo entró junto con otros dos médicos que Mariana no conocía. Eran más jóvenes, con batas y tablillas, claramente residentes o especialistas invitados. El doctor Castillo se acercó a la cuna y comenzó a examinar a Miguel mientras les explicaba a los otros médicos. Como pueden ver, el paciente presenta un cuadro atípico que desafía el diagnóstico convencional. Hemos descartado todos los principales síndromes genéticos, problemas metabólicos, neurológicos. Los estudios son inconclusos. Es un enigma fascinante desde el punto de vista académico. Mariana sintió que la rabia crecía dentro de ella. Fascinante. Enigma. Ese hombre estaba hablando de Miguel como si fuera un rompecabezas interesante, no un niño que estaba sufriendo. No pudo contenerse. Tiene un nombre, dijo la voz firme.
Miguel, y no es un enigma, es un bebé que necesita ayuda. Los tres médicos se voltearon hacia ella, sorprendidos por la interrupción. El doctor Castillo entrecerró los ojos. Señora López, ya hablamos de esto. Por favor, déjenos trabajar. ¿Trabajar?, repitió Mariana dando un paso al frente. Están usando a Miguel como conejillo de indias para satisfacer su curiosidad científica. Están más interesados en publicar artículos que en ayudarlo de verdad. El silencio que siguió fue gélido. Uno de los médicos más jóvenes pareció incómodo, pero el doctor Castillo mantuvo la compostura. Cuidado con sus acusaciones, señora López. Lo que hacemos aquí es tratar de salvar la vida de un niño con todos los recursos disponibles. Pero no están usando el recurso más importante, argumentó Mariana. Amor, presencia, vínculo. Miguel no está enfermo, tiene hambre de afecto. Y mientras ustedes se la pasan haciendo estudio tras estudio, él se está apagando porque nadie lo toca, nadie lo abraza, nadie le demuestra que importa. Basta, dijo el doctor Castillo, la voz dura. Ha rebasado todos los límites. Voy a hablar personalmente con el licenciado Ramírez y a solicitar su reemplazo inmediato. Salió del cuarto, seguido por los otros médicos, dejando a Mariana sola con Sonia. La enfermera negó con la cabeza, una mezcla de lástima y satisfacción en el rostro. Usted solita se cavó su tumba. Debería haberse quedado callada. Mariana miró a Miguel, que había vuelto a esa apatía de siempre, como si el breve momento de luz hubiera sido tragado por la oscuridad de nuevo. No me arrepiento, dijo en voz baja. Alguien tenía que decir la verdad. Sonia salió sin decir más, y Mariana se quedó ahí, sola con Miguel, y la certeza de que había hecho lo correcto, aunque le costara el trabajo. Pero no iba a rendirse. Aunque la corrieran, aunque ya no pudiera entrar a ese hospital, iba a encontrar una manera de ayudar a ese bebé, porque algunas luchas son demasiado grandes para abandonarlas. La noche cayó lentamente sobre la Ciudad de México, y Mariana todavía estaba en el cuarto de Miguel cuando Ricardo regresó. Entró con pasos pesados, el rostro serio, y Mariana supo de inmediato que el doctor Castillo había hablado con él. «Necesito hablar con usted», dijo Ricardo, la voz controlada pero tensa. «Vamos a la sala de espera». Mariana lo siguió en silencio, el corazón acelerado. Se sentaron uno frente al otro en los sillones de la sala vacía, y por un momento nadie dijo nada. Ricardo se miraba las manos, procesando algo, luchando con algo interno. «El doctor Castillo me pidió que la despidiera», comenzó finalmente. «Dijo que está entorpeciendo el tratamiento, cuestionando decisiones médicas, causando conflictos innecesarios». Mariana respiró hondo. «Sé que rebasé los límites, pero no puedo quedarme callada viendo a Miguel sufrir». Ricardo levantó la vista, y Mariana vio algo ahí que no esperaba. No era enojo, era duda. «¿Tiene razón?», preguntó Ricardo en voz baja. «¿Los médicos están ignorando algo obvio?». Mariana escogió sus palabras con cuidado. «Yo no soy doctora. No puedo decir que los estudios son innecesarios o que su conocimiento no tiene valor. Pero puedo decir, con toda certeza, que Miguel necesita más de lo que está recibiendo. Necesita ser visto como persona, no como paciente. Necesita el tacto, la voz, la presencia. Y eso ningún protocolo se lo va a dar». Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, procesando. Luego le contó algo que Mariana no esperaba. «Mi mamá murió cuando yo tenía 7 años. Cáncer. Mi papá era empresario, como yo. Vivía trabajando. Cuando ella falleció me metió a un internado. Dijo que era por mi bien, que tendría la mejor educación. Pero la verdad es que no podía mirarme sin recordarla, así que me mandó lejos». La voz de Ricardo estaba cargada de un dolor antiguo, de heridas que nunca cicatrizaron bien. «Pasé años en ese colegio, rodeado de maestros competentes, instalaciones de primera, todo lo que el dinero podía comprar, pero estaba solo, y esa soledad me marcó para siempre. Aprendí desde chico que el amor no cura nada, que el mundo es frío y tienes que ser fuerte,
para sobrevivir. Construí mi vida basándome en eso, y ahora usted me está diciendo que estuve equivocado todo el tiempo. Mariana sintió que se le encogía el corazón. No está equivocado, Ricardo, solo está herido. Su papá estaba herido, y ahora Miguel está pagando por dolores que no son suyos. Pero usted puede cambiar eso, puede ser diferente. Ricardo negó con la cabeza, las lágrimas finalmente cayendo. No sé si pueda. Tengo tanto miedo de amarlo y perderlo como perdí a Beatriz. Es más fácil mantener la distancia, fingir que es solo una cuestión médica. Mariana se levantó y se arrodilló frente a él tomándole las manos. Ya lo está perdiendo, Ricardo. Cada día que pasa lejos es un pedazo de Miguel que se va. Pero todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo de cambiar esta historia. Ricardo la miró, vulnerable, asustado, pero también esperanzado. «Ayúdeme», le pidió. «No sé cómo ser papá. No sé cómo amar sin tener miedo». Mariana le apretó las manos. «Yo lo voy a ayudar. Vamos a hacer esto juntos». Y en ese momento, en un hospital de la Ciudad de México, dos corazones rotos se unieron con un propósito común. Salvar a un niño. Salvarse a sí mismos. Probar que el amor, incluso cuando parece imposible, sigue siendo la respuesta. Regresaron juntos al cuarto de Miguel. La noche ya había caído por completo, y el hospital estaba en ese silencio peculiar de las horas tardías. Ricardo se detuvo en la puerta, dudando, como si estuviera a punto de entrar en un territorio desconocido y aterrador. Mariana le tocó el brazo con suavidad. «Vaya despacio. No hay prisa». Ricardo asintió y dio el primer paso. Se acercó a la cuna donde Miguel dormía, o fingía dormir, perdido en su mundito de soledad. Por un largo momento, Ricardo solo se quedó ahí parado, mirando a ese bebé diminuto que era su hijo, pero que parecía un extraño. Mariana vio la lucha que ocurría dentro de él, la guerra entre el miedo y el amor, entre huir y quedarse. «Hable con él», sugirió Mariana suavemente. «Solo hable. Necesita oír su voz». Ricardo abrió la boca, la cerró, intentó de nuevo. La voz le salió temblorosa, insegura. «¿Miguel? Soy yo, tu papá. Sé que no he estado presente. Sé que te abandoné cuando más me necesitabas y lo siento tanto». Las palabras salían con dificultad, cargadas de culpa y arrepentimiento. Miguel abrió los ojitos despacio, volteando la cabecita en dirección a la voz. Era la primera vez en meses que oía esa voz dirigida a él con ternura, no solo como ruido de fondo durante visitas rápidas. «Tuve tanto miedo», continuó Ricardo, las lágrimas comenzando a caer. «Miedo de amarte y perderte como perdí a tu mamá. Miedo de no ser lo suficientemente bueno. Miedo de todo. Pero estoy aquí ahora. Y voy a intentarlo. Voy a intentar ser el papá que te mereces». Mariana se apartó discretamente, dando espacio para ese momento. Se recargó, en la pared, observando, lista para ayudar si era necesario, pero respetando la intimidad de ese encuentro. Ricardo extendió la mano temblorosa y tocó el rostro de Miguel. El bebé no se apartó. Al contrario, se giró ligeramente hacia el tacto, como una flor buscando el sol. «Eres tan pequeño», susurró Ricardo, «tan frágil. ¿Cómo puedo ser responsable de algo tan precioso?» «Estando presente», respondió Mariana en voz baja, «es todo lo que necesita, saber que usted está aquí». Ricardo se quedó ahí casi una hora, solo sentado junto a la cuna, tocando a Miguel, hablándole de cosas al azar. Sobre Beatriz, sobre lo feliz que se había puesto cuando descubrió que estaba embarazada, sobre los planes que habían hecho, los sueños que habían soñado, sobre cuánto habría amado ella a ese niño. Y por primera vez, hablar de Beatriz no solo trajo dolor, trajo también una dulzura melancólica, una conexión con algo que había sido hermoso y verdadero. Cuando finalmente se levantó para irse, Ricardo parecía diferente, más ligero tal vez, o tal vez solo más humano. Miró a Mariana con gratitud. «Gracias, por no rendirte con él, por no rendirte conmigo». Mariana sonrió. «Estamos juntos en esto. Usted
Yo y Miguel. Vamos a traerlo de vuelta. Ricardo asintió y se fue, pero prometió volver al día siguiente más temprano. Y Mariana le creyó. Había visto algo cambiar en esos ojos, una llama encenderse donde antes solo había cenizas. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. El doctor Castillo, irritado con lo que consideraba una interferencia inaceptable, convocó una junta con todo el equipo médico y Ricardo. Mariana no fue invitada, pero escuchó los ecos de la discusión por los pasillos. Voces alteradas, argumentos acalorados, posturas irreconciliables. El doctor Castillo defendía la continuación de los estudios invasivos. Tenía una nueva teoría sobre un trastorno metabólico raro que solo podría confirmarse con biopsias y más pruebas. Ricardo, por primera vez, cuestionó. Preguntó si aquello era realmente necesario. La discusión se puso tensa. Al final se estableció un acuerdo precario. Los estudios continuarían pero con menor frecuencia, y Mariana podría conservar su trabajo siempre y cuando dejara de cuestionar públicamente las decisiones médicas. No era lo ideal, pero era un comienzo. Mariana aprovechó cada minuto. En los intervalos entre los procedimientos médicos, ella estaba ahí, conversando con Miguel, cantando, contándole cuentos. Y poco a poco, milagrosamente el bebé comenzó a responder. Primero fueron solo los ojitos siguiendo su voz. Después, pequeños movimientos, una manita extendiéndose, un llanto que era comunicación. Y entonces, en un día bendito, Miguel se rió. Una risita pequeña, pero genuina. Ricardo también cambió. Empezó a llegar más temprano, a quedarse más tiempo. Aprendió a cambiar pañales, a bañarlo, a sostener a su hijo con esa combinación de miedo y amor que todos los padres primerizos conocen. Y Mariana siempre estaba ahí, guiando, animando. Pero no todos estaban contentos con esos cambios. Sonia, en particular, veía todo con una desconfianza creciente. Para Vi, aquello era una afrenta a sus años de entrenamiento, y no estaba dispuesta a aceptarlo callada. Una tarde, cuando Mariana estaba sola en el cuarto con Miguel, Sonia entró acompañada de una trabajadora social del hospital. Una mujer de mediana edad, cabello corto, expresión seria, tablilla en mano. Su nombre era doctora Patricia Méndez. «Señora López», comenzó la doctora Méndez, «hemos recibido algunas quejas sobre su conducta aquí en el hospital. Me gustaría hacerle algunas preguntas, si no le molesta». Mariana sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. «Claro, puede preguntar». La doctora Méndez miró su tablilla luego a Mariana. «Se ha reportado que usted ha hecho afirmaciones no científicas sobre el tratamiento del bebé Miguel, que ha cuestionado públicamente decisiones médicas y creado un ambiente de desconfianza en el equipo. ¿Es esto correcto?». Mariana escogió sus palabras con cuidado. «He cuestionado, sí, cuando creí que el bienestar de Miguel no estaba siendo priorizado, pero nunca con falta de respeto, siempre con la intención de ayudar». La doctora Méndez hizo algunas anotaciones. «También se ha reportado que usted tiene un historial personal traumático que involucra la pérdida de un hijo. ¿No cree que esto podría estar afectando su juicio? ¿Que tal vez esté proyectando sus problemas personales en este caso?». Mariana sintió que la rabia le subía, pero respiró hondo. «Mi experiencia personal me dio un conocimiento que salvó vidas. No estoy proyectando nada. Estoy reconociendo señales que vi antes y que fueron ignoradas, con consecuencias trágicas». Sonia, que estaba recargada en la pared con los brazos cruzados, no pudo quedarse callada. «Se la pasa aquí todo el día metiéndole ideas absurdas en la cabeza al licenciado Ramírez. Dice que el bebé está enfermo porque necesita amor, como si la medicina fuera un cuento de hadas. Está minando la autoridad de profesionales calificados y poniendo el tratamiento en riesgo». Mariana se volteó hacia Sonia, la voz firme. «No estoy minando nada, estoy complementando. La medicina y el afecto no son opuestos, deberían trabajar juntos, y los resultados hablan por sí solos. Desde que Miguel comenzó a recibir más atención afectiva, ha presentado mejorías, pequeñas pero consistentes.
La doctora Méndez levantó la mano, interrumpiendo. Voy a evaluar la situación y a emitir un dictamen. Por ahora, señora López, le sugiero que se enfoque en su trabajo asignado y evite conflictos innecesarios. Salieron, dejando a Mariana sola con Miguel y una sensación de inquietud. Sabía que aquello no había terminado, que había fuerzas trabajando en contra de la posibilidad de un cambio, pero no iba a retroceder, no cuando estaba viendo con sus propios ojos que el camino era el correcto. Ricardo, cuando supo de la visita de la trabajadora social, se enfureció. Concertó una reunión privada con la dirección del hospital, dejando claro que era él quien pagaba las cuentas, él quien tenía la autoridad sobre el tratamiento de su hijo, y que cualquier intento de remover a Mariana sería visto como un incumplimiento de contrato y resultaría en una demanda. Las palabras fueron duras, el tono inflexible, y funcionaron. La presión disminuyó, al menos temporalmente, pero Mariana sabía que se habían ganado enemigos poderosos, y los enemigos poderosos son peligrosos, especialmente cuando se sienten amenazados en su propio territorio. Una semana después del enfrentamiento con la trabajadora social, algo sucedió que lo cambiaría todo. Era una mañana común. Mariana había llegado temprano como siempre. Le estaba cantando a Miguel una cancioncita sobre una ranita que no sabía saltar, cuando notó algo diferente. Miguel la estaba mirando con enfoque real. Y entonces hizo algo extraordinario. Extendió los bracitos en dirección a ella. Mariana sintió que el corazón se le disparaba. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Miguel estaba pidiendo que lo cargara. Estaba comunicando un deseo, una necesidad, una voluntad. Estaba por primera vez desde que nació actuando como un bebé normal. Sin pensarlo dos veces, Mariana tomó a Miguel en brazos. Él se acurrucó contra su pecho de inmediato, la cabecita encajando en el hueco entre su cuello y su hombro, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Y entonces suspiró, un suspiro profundo, de quien finalmente encuentra lo que buscaba, de quien finalmente se siente en casa. Mariana comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alegría. Sostuvo a Miguel con toda la ternura del mundo, meciéndolo suavemente, murmurando palabras de amor y aliento. Y Miguel, por primera vez en meses, durmió un sueño verdaderamente tranquilo. No era el sueño del agotamiento, no era el sueño de la rendición. Era el sueño de un niño que se siente seguro, amado, protegido. Cuando Ricardo llegó más tarde y vio la escena, a Mariana con Miguel durmiendo tranquilamente en sus brazos, se quedó parado en la puerta, sin palabras. Ella lo miró y sonrió a través de las lágrimas. Está volviendo. Nuestro niño está volviendo. Ricardo se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper ese momento mágico. ¿Puedo cargarlo? Mariana asintió, y con un cuidado infinito pasó a Miguel a los brazos de su padre. El bebé se movió ligeramente, pero no despertó, solo se acomodó, buscando el calor, la presencia. Y Ricardo, por primera vez desde el nacimiento de su hijo, lo sostuvo sin miedo, sin dolor, solo con amor puro y simple. En ese momento, en el cuarto de un hospital en la Ciudad de México, tres almas se encontraron. Un niño que había aprendido a rendirse estaba reaprendiendo a vivir. Un hombre que había huido del dolor estaba reaprendiendo a amar. Y una mujer que lo había perdido todo estaba encontrando la redención. Y juntos estaban probando que los milagros no necesitan explicación científica. Solo necesitan valor, fe y la certeza inquebrantable de que el amor siempre encuentra un camino. Cuando atravesó las puertas automáticas del hospital, el aire acondicionado helado le pegó en la cara como una bofetada de bienvenida al mundo de los ricos. El piso era de mármol pulido, tan brillante que podía ver su propio reflejo distorsionado. Había cuadros en las paredes, flores frescas en jarrones enormes, y un silencio casi religioso que contrastaba con el ruido constante de la vida allá afuera. Mariana apretó la carta de recomendación contra su pecho.
Ese papel era su única credencial, escrito a mano por doña Concepción, una señora para la que trabajó 3 años cuidando a su nieta. La carta decía cosas bonitas sobre Mariana, sobre su paciencia, su cariño, su capacidad para calmar hasta al niño más inquieto. Doña Concepción tenía contactos, conocía gente importante, y fue ella quien le consiguió esta oportunidad a Mariana. Una oportunidad de trabajar en un lugar como ese, cuidando a un niño que necesitaba mucha ayuda. En la recepción, una muchacha con saco azul marino y sonrisa ensayada le pidió sus documentos. Mariana se los entregó con las manos temblando ligeramente. La muchacha tecleó algo en la computadora, hizo una llamada rápida y luego le indicó el camino. 3er piso, área de terapia intensiva neonatal, sala de espera 2. Mariana agradeció con un gesto de cabeza y se dirigió a los elevadores. Cuando las puertas se cerraron y se quedó sola en ese cubículo espejado subiendo lentamente, se permitió respirar hondo. No podía mostrar debilidad. No podía dejar que vieran lo asustada que estaba. Necesitaba ese trabajo, necesitaba demostrar que era capaz. El 3er piso era aún más silencioso que la planta baja. Las paredes estaban pintadas de un tono suave de beige, casi blanco, y el olor a desinfectante era fuerte, pero no desagradable. Mariana siguió los letreros hasta encontrar la sala de espera indicada. Adentro había sillones cómodos, revistas apiladas sobre una mesita de centro y una televisión prendida en un canal de noticias con el volumen bajo. Se sentó en la orilla de uno de los sillones, la espalda recta, las manos sobre las rodillas, esperando. No tardó mucho en aparecer una enfermera, una mujer de mediana edad con cabello canoso recogido en una cola de caballo y un gafete colgado del cuello que decía «Enfermera Sonia Torres». Sonia la miró de arriba abajo, de esa manera que no necesita palabras para comunicar desconfianza. Mariana conocía bien esa mirada. Era la misma que recibía cada vez que entraba a una tienda de ropa cara, cada vez que tenía que demostrar que no estaba ahí para robar nada, solo para existir. «Usted es la nueva cuidadora», dijo Sonia, sin entonación de pregunta. «Sí, señora», respondió Mariana levantándose rápidamente. «Mariana López. Estoy aquí para cuidar al bebé». Sonia asintió lentamente, como si estuviera procesando una información que no le agradaba mucho. «Venga conmigo. Necesito explicarle algunas cosas antes de que entre al cuarto». Caminaron por el pasillo, pasando por puertas cerradas de donde venían sonidos apagados de máquinas y conversaciones en voz baja. Sonia hablaba sin mirar a Mariana, explicando los horarios, los procedimientos, las reglas. Nada de tocar al bebé sin autorización, nada de interferir con los equipos, nada de cuestionar las decisiones médicas. El trabajo de Mariana sería solo observar, anotar, informar cualquier cambio en el comportamiento del niño. Ella no era doctora, no era enfermera, era solo una cuidadora contratada por la familia para pasar más tiempo junto al bebé, pero siempre bajo la supervisión del equipo profesional. Mariana escuchaba todo en silencio, asintiendo con la cabeza, pero por dentro sentía una opresión en el pecho. Había algo mal en todo ese discurso. Parecía que estaban más preocupados por proteger protocolos que por cuidar a un niño de verdad, pero no dijo nada. No era el momento. Todavía no. Cuando llegaron a la puerta del cuarto, Sonia se detuvo y se volteó hacia Mariana con una expresión seria. «Es un caso complicado», dijo. «El bebé lleva aquí casi 3 meses. Nadie logra descubrir qué tiene. Ya han pasado los mejores especialistas del país. Le han hecho todo tipo de estudios, pero sigue empeorando. Es un misterio médico. Así que no espere milagros. Solo haga su trabajo y no estorbe en el nuestro». Mariana tragó saliva y asintió. Sonia empujó la puerta despacio y entraron a un cuarto pequeño pero repleto de equipos. Había monitores parpadeando con números y gráficos, tubos conectados a bombas de infusión, un respirador en modo de espera, todo organizado alrededor de una cuna de hospital con barandales de acrílico transparente. Y ahí adentro, tan pequeño que parecía imposible, estaba el bebé. Mariana sintió que le faltaba el aire.
Se acercó despacio, como si estuviera entrando a un lugar sagrado. El bebé tendría máximo 4 meses, pero era tan flaquito que parecía más chico. La piel estaba pálida, casi translúcida, y los ojitos cerrados parecían demasiado hundidos en su carita delicada. Estaba conectado a varios cables, con parches pegados en el pechito, una sonda delgada entrándole por la naricita. Dormía, o al menos parecía dormir, pero no era un sueño tranquilo. Era un sueño de agotamiento, de rendición. Mariana sintió una ola de tristeza tan fuerte que tuvo que agarrarse del borde de la cuna para no tambalearse. Conocía esa mirada, incluso con los ojos cerrados. Era la mirada de un niño que había dejado de esperar, de un niño que aprendió demasiado pronto que llorar no trae a nadie, que nadie viene cuando lo necesitas, que el mundo es un lugar frío y solitario. «Se llama Miguel», dijo Sonia rompiendo el silencio. «Miguel Andrade Ramírez, hijo del licenciado Ricardo Ramírez, uno de los empresarios más influyentes del país. La mamá murió en el parto, complicaciones inesperadas. Desde entonces, el bebé ha sido un enigma. Nació sano, pero después de unas semanas comenzó a presentar síntomas extraños. Dejó de comer bien, llora mucho, tiene fiebres sin causa aparente, convulsiones leves. Ya le han hecho de todo: estudios genéticos, resonancia, tomografía, electroencefalograma, pruebas metabólicas, de todo. Nada explica lo que le está pasando». Mariana no le quitaba los ojos de encima a Miguel. Su mano se movió instintivamente hacia la cuna, pero Sonia la interrumpió con un toque firme en el brazo. «No, lo toque ahora. Está en reposo. Cualquier estímulo externo puede desregular los monitores y causarle estrés adicional. Podrá interactuar con él en los horarios designados, siempre con supervisión». Mariana retiró la mano, pero no pudo alejarse. Había algo profundamente mal ahí, y no era el cuerpo de Miguel lo que estaba enfermo. Era su alma, era su corazón. Ella lo sabía con una certeza que dolía, porque ya lo había visto antes, ya lo había vivido antes. 3 años atrás, Mariana tuvo un hijo, un niño hermoso llamado Gabriel, de ojos grandes y sonrisa fácil. Nació prematuro, tuvo que quedarse internado, y Mariana hizo de todo para estar a su lado. Pero el hospital tenía reglas estrictas, horarios de visita limitados, prohibición de contacto prolongado, todo justificado por la seguridad y la salud del bebé. Mariana aceptó, porque confiaba en los médicos, porque creía que ellos sabían qué era lo mejor. Pero Gabriel comenzó a apagarse. Dejó de reaccionar a los estímulos, se volvió apático, no ganaba peso. Los médicos no entendían por qué. Le hicieron estudios, ajustaron medicamentos, probaron nuevos enfoques. Nada funcionaba. Y entonces, en una madrugada fría de junio, Gabriel simplemente se rindió. Su corazoncito se detuvo, y Mariana nunca más fue la misma. Fue solo después, mucho después, que leyó sobre eso, sobre cómo los bebés necesitan más que leche y medicinas, necesitan brazos, voz, calor humano, vínculo, necesitan saber que no están solos en el mundo. Y Gabriel pasó semanas siendo tratado como un conjunto de órganos y sistemas, no como una persona. Mariana cargaba esa culpa todos los días, ese peso de haber creído que la medicina lo sabía todo, cuando en realidad había ignorado lo más importante. Y ahora, mirando a Miguel, veía a Gabriel de nuevo. Veía a un bebé que estaba muriendo no porque tuviera una enfermedad rara, sino porque estaba solo, porque nadie lo tocaba con cariño, porque nadie le hablaba, porque nadie lo hacía sentir amado. Mariana salió del cuarto siguiendo a Sonia, que continuaba hablando sobre horarios y procedimientos, pero ella apenas la oía. Su mente estaba demasiado ocupada, procesando lo que había visto, sintiendo el peso de una misión que sabía que tenía que cumplir. No era solo un trabajo, era una segunda oportunidad, una oportunidad de salvar una vida que no pudo salvar antes. Horas después, Mariana estaba sentada en una salita pequeña reservada para los acompañantes tomando un café aguado de máquina de pasillo, cuando la puerta se abrió y un hombre entró, alto,
de hombros anchos, traje oscuro impecable, cabello negro peinado hacia atrás, ojos hundidos y cansados. Mariana supo de inmediato quién era. Ricardo Ramírez, el papá de Miguel. Él la miró con una expresión difícil de descifrar. Había cansancio ahí, pero también desconfianza, tal vez un poco de desesperación contenida. «Usted es la nueva cuidadora», dijo, y no era una pregunta. «Sí, señor». «Mariana López», respondió ella, levantándose rápidamente y extendiendo la mano. Ricardo le estrechó la mano de forma mecánica, sin fuerza, como si estuviera ahí por obligación. «Siéntese, por favor». Se sentaron uno frente al otro, y por un momento nadie dijo nada. Mariana podía sentir el dolor de ese hombre como si fuera palpable, llenando el espacio entre ellos. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero estaba perdiendo lo único que realmente importaba. «Doña Concepción me habló muy bien de usted», comenzó Ricardo con voz grave y controlada. «Dijo que tiene un don especial con los niños, que logra calmarlos cuando nadie más puede. Necesito eso, necesito a alguien que se quede con mi hijo, que observe, que me diga si nota cualquier cosa diferente. Los médicos están haciendo todo lo que pueden, pero siento que falta algo. No sé qué. Solo sé que mi hijo se está muriendo, y nadie puede decirme por qué». La voz le falló al final de la frase, y Mariana vio que apretaba los puños tratando de controlarse. Había una vulnerabilidad ahí que contrastaba con la imagen de poder que proyectaba. «Yo voy a cuidarlo», dijo Mariana, con una convicción que la sorprendió a sí misma. «Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance». Ricardo la miró a los ojos buscando algo, tal vez sinceridad, tal vez esperanza, y entonces asintió despacio. «Es todo lo que puedo pedir». Se levantó para irse, pero Mariana lo llamó antes de que alcanzara la puerta. «Licenciado Ramírez, ¿puedo hacerle una pregunta?». Él se volteó esperando. Mariana dudó, pero decidió arriesgarse. «¿Usted pasa mucho tiempo con Miguel?». Ricardo se tensó. La pregunta había tocado un nervio. «Trabajo mucho», respondió con una frialdad defensiva. «Mi trabajo paga a los mejores médicos, los mejores equipos, todo lo que mi hijo necesita para recuperarse». Mariana asintió despacio. «Entiendo. Es que a veces los niños necesitan más que eso. Necesitan sentir que alguien está cerca. Necesitan oír una voz conocida». Ricardo la encaró por un largo momento, y Mariana vio que la rabia comenzaba a brillar en sus ojos. «Lleva aquí unas horas y ya cree que sabe más que los médicos que estudiaron toda la vida. ¿Ya cree que puede decirme cómo cuidar a mi hijo?». Mariana no retrocedió. No era un desafío, era preocupación. «No quiero ofenderlo, señor. Solo quiero ayudar a Miguel». Ricardo dio un paso hacia ella, la voz baja y peligrosa. «Entonces ayude quedándose en su lugar. Haga para lo que la contrataron. Observe, anote, informe. No intente ser doctora. No intente ser psicóloga. Y definitivamente no intente enseñarme a ser padre». Salió dando un portazo, dejando a Mariana sola en la salita, el corazón acelerado. Había pisado una herida abierta, y lo sabía. Pero también sabía que tenía razón. Ricardo estaba huyendo del dolor de haber perdido a su esposa, huyendo de la culpa de no poder salvar a su hijo, huyendo de la responsabilidad de ser padre. Y mientras él huía, Miguel se apagaba. Mariana regresó al cuarto de Miguel al final de la tarde. Sonia ya no estaba, pero otra enfermera, más joven, monitoreaba los aparatos en silencio. Mariana se sentó en la silla junto a la cuna y se quedó solo mirando. Miguel estaba despierto ahora, los ojitos abiertos pero sin enfocar, como si estuviera mirando a la nada. De vez en cuando se movía ligeramente, pero era un movimiento sin propósito, sin energía. Mariana sintió una presión en el pecho. No aguantó. Se levantó despacio, miró a la enfermera que estaba de espaldas moviendo algo en la computadora, y entonces, movida por un impulso más fuerte que cualquier regla, extendió la mano y tocó el bracito de Miguel. El efecto fue inmediato. El bebé volteó la cabecita en dirección al tacto, los ojitos tratando de enfocar.
Mariana sintió una ola de emoción. Había reaccionado. Después de semanas de ser tratado como un objeto, alguien lo había tocado con cariño, y él había reaccionado. La enfermera se volteó asustada. «¿Qué está haciendo? No puede tocarlo sin autorización». Mariana retiró la mano rápidamente, pero no se alejó. «Disculpe», dijo. Fue instintivo. La enfermera estaba a punto de decir algo más cuando Sonia entró al cuarto como un torbellino. «¿Qué está pasando aquí?» «Tocó al bebé sin autorización», reportó la enfermera más joven. Sonia se volteó hacia Mariana con una expresión de furia contenida. «¿No le expliqué las reglas claramente? No puede tocar al paciente sin supervisión adecuada y sin que sea el momento designado. Está poniendo en riesgo su tratamiento». Mariana sintió la injusticia de esas palabras arderle en el pecho. «Reaccionó», dijo, la voz firme. «Cuando lo toqué, reaccionó». Volteó la cabeza, trató de enfocar. «Lleva meses aquí sin mejorar, y no se dan cuenta de que tal vez están ignorando lo obvio». Sonia dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Mariana. «¿Lo obvio? Usted, que no tiene un título de medicina, que fue contratada para hacer un par de ojos, cree que sabe lo que es obvio. Tenemos especialistas de renombre cuidando a este bebé. Tenemos protocolos basados en años de investigación científica. ¿Y usted cree que un toque va a resolver todo?» Mariana no retrocedió. «No estoy diciendo que un toque lo va a curar. Estoy diciendo que necesita más que máquinas y medicinas. Necesita saber que no está solo». Sonia respiró hondo, claramente tratando de controlarse. «Está advertida. Si vuelve a tocar al bebé sin autorización, será despedida de inmediato. ¿Entendió?» Mariana asintió, pero su mirada no demostraba arrepentimiento. Había entendido perfectamente. Entendido que ese hospital, por más moderno y equipado que fuera, había olvidado que los pacientes eran seres humanos, no números en monitores. Cuando se quedó sola de nuevo, Mariana se sentó en la silla y observó a Miguel. Había vuelto a esa apatía de antes, como si el breve momento de conexión hubiera sido solo un sueño. Pero Mariana sabía que no lo había sido. Había reaccionado. Había vida ahí, solo esperando a alguien a quien de verdad le importara. La noche cayó afuera, y el hospital se sumergió en esa quietud extraña que solo lugares así tienen. Mariana no salió del cuarto. Se quedó ahí, en la penumbra, solo observando a Miguel respirar. De vez en cuando una enfermera entraba a revisar los monitores, a notar algo, ajustar algún equipo, pero nadie miraba realmente al bebé. Nadie veía a la persona que estaba ahí. Mariana pensó en Gabriel. Pensó en todas las noches que pasó despierta, rezando, pidiéndole a Dios que salvara a su hijo. Pensó en lo impotente que se sintió, en cómo aceptó todo lo que los médicos decían sin cuestionar, en cómo perdió la oportunidad de darle a Gabriel lo que realmente necesitaba: amor, presencia, conexión. Y ahora, frente a Miguel, sentía que tenía una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer las cosas diferente. Una oportunidad de probar que el amor puede ser tan poderoso como cualquier medicina. Pero sabía que no sería fácil. Ricardo estaba encerrado en su dolor y en su culpa. El equipo médico estaba atrapado en protocolos y orgullo profesional. Y Miguel estaba cada día más débil, cada día más distante. El tiempo se estaba agotando, y Mariana sentía el peso de una responsabilidad enorme sobre sus hombros. No sabía cómo, pero tenía que encontrar una manera de cambiar todo aquello. Tenía que hacer que vieran a Miguel como ella lo veía, no como un caso médico, no como un enigma por descifrar, sino como un niño que necesitaba amor para sobrevivir. Y estaba dispuesta a luchar por ello, aunque le costara el trabajo, aunque la pusiera en contra de todos, porque algunas batallas valen la pena ser peleadas, y salvar una vida, un alma, un corazón, era la batalla más importante de todas. Mariana cerró los ojos por un momento, respiró hondo e hizo una promesa silenciosa a ese bebé dormido. «No me voy a rendir contigo, Miguel. No voy a dejar que te vayas como se fue Gabriel. Voy a luchar por ti, aunque sea lo último que haga en esta vida». Cuando abrió los ojos de nuevo,
Se dio cuenta de que ya eran casi las 10 de la noche. Su turno debería haber terminado hacía horas, pero no podía irse. ¿Cómo podría dejar a Miguel solo en esa sala fría y silenciosa? ¿Cómo podría volver a casa, acostarse en la cama y fingir que todo estaba bien cuando sabía que ese niño estaba ahí, apagándose, esperando a alguien a quien realmente le importara? Mariana se levantó y fue a la ventana del cuarto. Afuera, la Ciudad de México brillaba con millones de luces, cada una representando una vida, una historia, un drama ocurriendo simultáneamente. ¿Cuántas mamás estarían en ese exacto momento abrazando a sus hijos? ¿Cuántos niños estarían siendo arrullados para dormir con canciones de cuna y besos en la frente? Y ahí estaba Miguel, rodeado de los mejores equipos que el dinero podía comprar, pero sin lo esencial. Sin el abrazo, sin la canción, sin el beso. Se volteó y miró la cuna de nuevo. Miguel se movió ligeramente. Un pequeño gemido se escapó de sus labios. Mariana se acercó despacio, el corazón encogido. ¿Estaría soñando? ¿Acaso los bebés tan pequeños sueñan? Y si sueñan, ¿con qué soñaría Miguel? ¿Con el rostro de la madre que nunca conoció? ¿Con el calor de unos brazos que nunca sintió? Mariana acercó la silla a la cuna y se sentó. Miró a los lados, asegurándose de que estaba sola, y entonces comenzó a hacer algo que sabía que podría costarle el trabajo. Empezó a cantar, bajito, casi en un susurro, una canción de cuna que su propia madre le cantaba de niña. «Ala rorro niño, ala rorro ya, que duermas mi niño, y duermas en paz». La melodía salía temblorosa, emocionada, cargada de todo el dolor que Mariana guardaba en el pecho, y Miguel reaccionó. Sus ojitos se abrieron despacio, tratando de encontrar la fuente de esa voz. Mariana continuó cantando, las lágrimas corriendo por su rostro sin que se diera cuenta. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». Las palabras salían automáticamente, recuerdos de una infancia difícil pero llena de amor, de una madre que incluso cansada siempre encontraba tiempo para calmar a su hija. Miguel no lloró, solo se quedó ahí, mirando en dirección a Mariana, como si estuviera tratando de entender de dónde venía ese sonido extraño y reconfortante al mismo tiempo. Era la primera vez en semanas que alguien le cantaba, la primera vez que alguien lo trataba como un bebé de verdad, no como un paciente, un caso, un enigma. Mariana terminó la canción y se quedó en silencio, observando. Miguel continuó despierto unos minutos más, y entonces, lentamente, sus ojitos comenzaron a cerrarse. Pero no era ese sueño de agotamiento de antes, era diferente. Era un sueño más tranquilo, más suave, como si por primera vez en mucho tiempo se hubiera sentido lo suficientemente seguro para realmente descansar. Mariana se quedó ahí una hora más, solo observando a Miguel dormir. Se fijó en cosas que los médicos probablemente ya ni notaban. La forma en que sus deditos diminutos se abrían y cerraban de vez en cuando, como si buscaran algo a qué aferrarse. La forma en que su pechito subía y bajaba con la respiración tan frágil, tan delicado. La forma en que sus cejitas se fruncían cuando algún aparato hacía un ruido más fuerte. Estaba vivo, realmente vivo, no solo mantenido vivo por máquinas, y eso hacía toda la diferencia. Cuando finalmente decidió irse, ya pasaba de la medianoche. Mariana tomó su bolsa y salió del cuarto en silencio, caminando por los pasillos vacíos del hospital. El turno de la noche era diferente. Había menos movimiento, menos ruido, solo el sonido constante de los monitores y el paso ocasional de algún profesional de guardia. Bajó en el elevador hasta la planta baja y cruzó el vestíbulo principal, ahora casi desierto. Afuera el aire estaba frío y húmedo. Mariana sacó el suéter delgado que traía en la bolsa y comenzó a caminar hacia la parada del camión. Las calles todavía tenían movimiento, pero era diferente al del día. Era el movimiento de la noche, de la gente que trabaja mientras la mayoría duerme, de los que sobreviven en los márgenes. Mariana conocía bien ese mundo. Había sido parte de él toda su vida.
En el camión de regreso a casa, sentada en un asiento de plástico duro junto a la ventana, Mariana vio su reflejo en el vidrio. Se veía cansada, más vieja de lo que era, pero había algo diferente en sus ojos. Una determinación que no estaba ahí por la mañana. Había encontrado un propósito, había encontrado una razón para levantarse cada día y seguir luchando, y esa razón era un bebé de 4 meses que nadie más creía que podía salvarse. Llegó a casa casi a las 2 de la mañana. Vivía en un pequeño departamento en el segundo piso de un edificio antiguo en Neza. Un cuarto, una cocina que también servía de sala, un baño diminuto. A las paredes les faltaba una mano de pintura y el piso de madera rechinaba en algunos lugares, pero era su refugio, el único lugar en el mundo que realmente le pertenecía. Mariana aventó la bolsa en el sillón viejo que había heredado de una vecina y se fue directo a la regadera. El agua caliente cayendo sobre su cuerpo cansado parecía lavar no solo la suciedad del día, sino también un poco del peso que cargaba. Después del baño, se puso un camisón sencillo y fue a la cocina. No había comido nada desde el almuerzo, pero no sentía hambre. Se preparó un té de manzanilla y se sentó en la mesita que estaba pegada a la pared. La taza humeante entre sus manos le traía un consuelo pequeño, pero real. Mariana miró alrededor del departamento. Era pobre, sí, pero estaba limpio y ordenado. Cada objeto ahí tenía una historia. La olla vieja que había sido de su abuela, el crucifijo en la pared que su mamá le dio antes de fallecer, la foto enmarcada de Gabriel, su único hijo, sonriendo en esos pocos momentos de alegría que tuvo antes de partir. Mariana tomó la foto y la miró con atención. Gabriel tenía sus mismos ojos, grandes y oscuros, llenos de curiosidad. Solo 3 meses vivió, pero dejó una marca eterna. Hay momentos en que Mariana todavía sentía ganas de gritar, de preguntarle a Dios por qué había permitido que eso sucediera, pero con el tiempo aprendió que algunas preguntas no tienen respuesta. Algunos dolores solo se pueden cargar, nunca curar por completo. Pero ahora, con Miguel, tenía la oportunidad de transformar ese dolor en algo útil. Tenía la oportunidad de usar lo que aprendió de la peor manera posible para salvar otra vida. E iba a hacerlo realidad, aunque tuviera que enfrentarse a todos los médicos de ese hospital, aunque tuviera que pelear con el propio Ricardo Ramírez. Mariana volvió a poner la foto en su lugar y se terminó el té. Necesitaba dormir, pues el día siguiente sería largo. Pero antes de irse a la cama, se arrodilló junto al sillón, juntó las manos y rezó. Rezó por Miguel, por Ricardo, por los médicos y por ella misma, pidiendo fuerza para no rendirse. Cuando finalmente se acostó en la cama estrecha, Mariana sintió que el peso del agotamiento se apoderaba de su cuerpo. Cerró los ojos y por primera vez en meses durmió sin pesadillas. Durmió con la certeza de que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que tenía que hacer. Y esa certeza valía más que cualquier salario, más que cualquier reconocimiento. Mientras Mariana dormía en su humilde casa en el Estado de México, al otro lado de la ciudad, en un lujoso departamento en Polanco, Ricardo Ramírez estaba despierto. Sentado en la terraza de su penthouse miraba la ciudad allá abajo sin ver realmente nada. Tenía en la mano un vaso de whisky a la mitad, pero la bebida no le traía el alivio que buscaba. Nada se lo traía. Hacía casi 4 meses que su vida se había puesto de cabeza. 4 meses desde que Beatriz, su esposa, falleció dando a luz a Miguel. 4 meses desde que su mundo perfecto se derrumbó. Ricardo lo tenía todo planeado. Su carrera estaba en la cima, los negocios prosperando, y Beatriz estaba embarazada de su primer hijo. Se suponía que sería el momento más feliz de sus vidas. Pero el destino tenía otros planes. Ella tenía solo 32 años, sana, hermosa, llena de vida. El embarazo fue tranquilo, pero en el parto algo salió mal. Complicaciones que los médicos intentaron explicar con términos técnicos que Ricardo no quería entender. Beatriz se había ido y nunca más volvería, dejando a un bebé al que Ricardo no podía mirar sin sentir dolor. Porque siempre que miraba a Miguel, veía a Beatriz.
Veía sus ojos, la forma de su cara, todo lo que había amado y perdido. Y la culpa era devastadora. Culpa por no haber podido salvarla, por sentir coraje con su propio hijo, por ser incapaz de darle al niño el amor que merecía. Así que Ricardo hizo lo que siempre hacía cuando las emociones se volvían intensas. Huyó al trabajo. Se sumergió en los negocios, en las juntas, en los contratos. Contrató a los mejores médicos, se aseguró de que Miguel tuviera todo lo que necesitara, pero nunca pudo quedarse junto a la cuna por más de unos minutos sin sentir esa opresión en el pecho. Y ahora Miguel se estaba muriendo y los médicos no sabían por qué. Millones de pesos gastados en estudios, en tratamientos, en especialistas de todo el mundo, y nada funcionaba. El bebé seguía apagándose, cada vez más débil, cada vez más distante, y Ricardo se sentía completamente impotente. La llegada de la cuidadora había sido una sugerencia de doña Concepción, una vieja amiga de la familia. Dijo que conocía a una muchacha especial que tenía un don con los niños, que tal vez podría ayudar. Ricardo había aceptado más por desesperación que por creer que haría alguna diferencia. Una persona más en el equipo de cuidados, alguien más para vigilar, para anotar, para informar. Pero cuando vio a Mariana por primera vez, algo le incomodó. Había una determinación en esos ojos que lo ponía nervioso. Y luego ella había tenido la audacia de cuestionarlo, de preguntarle si pasaba tiempo con su hijo, de insinuar que tal vez el problema era su ausencia. ¿Quién se creía que era? Una cuidadora sin estudios, de origen humilde, viniendo a darle lecciones a él. Un hombre que construyó un imperio desde cero. Ricardo se había enfurecido, pero la furia estaba mezclada con algo más peligroso, la sospecha de que tal vez ella tenía razón. Ricardo tomó otro trago de whisky y cerró los ojos. Ya no podía huir de esa verdad. Su ausencia estaba matando a Miguel tanto como cualquier enfermedad podría hacerlo. Pero reconocerlo significaría enfrentar el dolor, enfrentar la culpa, enfrentar todo lo que había enterrado en el fondo de su pecho. Y no sabía si tenía el valor para hacerlo. La noche seguía en silencio, y en lugares diferentes de la misma ciudad, dos personas cargaban el mismo peso, luchaban con los mismos fantasmas, buscaban respuestas a preguntas imposibles. Una lo había perdido todo y había encontrado un propósito. El otro lo tenía todo y estaba perdiendo lo que realmente importaba. Y entre ellos, en un cuarto de hospital, rodeado de máquinas y luces parpadeantes, un bebé de 4 meses luchaba por su propia vida sin saber que su historia estaba a punto de cambiar por completo. Y en ese momento, en esa quietud del hospital, algo cambió. Era imperceptible, sutil, pero estaba ahí. Una pequeña chispa de esperanza comenzando a brillar en medio de tanta oscuridad. Una promesa haciéndose, un pacto sellándose entre una cuidadora humilde y un bebé olvidado por el mundo. Un pacto que lo cambiaría todo. La historia de Mariana y Miguel apenas comenzaba, y los siguientes capítulos traerían desafíos inimaginables, revelaciones dolorosas, confrontaciones necesarias y, quién sabe, la prueba de que el amor verdadero sigue siendo la fuerza más poderosa que existe. Las semanas siguientes fueron como una montaña rusa emocional. Miguel seguía mejorando poco a poco, pero el progreso era lento y frágil. Había días buenos. Cuando despertaba más alerta, aceptaba mejor la comida, respondía a los estímulos. Y había días malos, cuando parecía retroceder, volviendo a esa apatía aterradora que le encogía el corazón a Mariana. Pero ella no se rendía. Nunca se rendía. Ricardo también estaba cambiando, transformándose ante los ojos de todos. El empresario frío y distante estaba dando paso a un padre dedicado, todavía inseguro, pero presente. Había reducido drásticamente sus compromisos de trabajo, delegando juntas importantes, cancelando viajes internacionales. Por primera vez en su vida, puso algo por encima de los negocios. Y ese algo era su hijo. Pero la resistencia, dentro del hospital, seguía fuerte.
El doctor Castillo no había renunciado a su enfoque científico riguroso. Veía las pequeñas mejorías de Miguel como coincidencias, fluctuaciones naturales del cuadro clínico, nada que pudiera atribuirse a algo tan intangible como el afecto. Y estaba decidido a probar su teoría sobre el trastorno metabólico raro. Un jueves por la mañana, Mariana llegó al hospital y encontró un ambiente diferente. Había más médicos de lo normal circulando por el pasillo, conversaciones en voz baja, miradas serias. Cuando entró al cuarto de Miguel, vio que el doctor Castillo estaba ahí, junto con otros 3 especialistas, que ella no conocía. Examinaban al bebé mientras discutían en términos técnicos que Mariana apenas comprendía. «Buenos días», dijo acercándose. «¿Qué está pasando?» El doctor Castillo se volteó, la expresión impaciente. «Estamos haciendo una evaluación completa. Llegaron los resultados de los últimos estudios y tenemos indicios de que finalmente encontramos la causa del problema». Mariana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué causa?» Uno de los otros médicos, un hombre más joven de lentes y expresión seria, respondió. «Los estudios muestran alteraciones sutiles en los marcadores metabólicos que podrían indicar un síndrome extremadamente raro. Necesitamos hacer una biopsia muscular para confirmar». «¿Una biopsia?», repitió Mariana alarmada. «Es un procedimiento invasivo. Miguel apenas se está recuperando. No puede esperar un poco más». El doctor Castillo se cruzó de brazos, la paciencia claramente agotada. «No, no puede esperar. Si es lo que sospechamos, cuanto antes iniciemos el tratamiento específico, mayores serán las posibilidades de revertir los daños. Ya obtuvimos la autorización del padre». Mariana sintió una punzada de traición. Ricardo lo había autorizado sin hablar con ella, sin considerar que tal vez eso no era lo mejor para Miguel. «Necesito hablar con el licenciado Ramírez». «Viene en camino», respondió el doctor Castillo, volviendo su atención a los otros médicos. «Mientras tanto, vamos a preparar todo para el procedimiento. Prográmenlo para esta tarde». Los médicos salieron en grupo, dejando a Mariana sola con Miguel. Se acercó a la cuna, el corazón apesadumbrado. El bebé dormía ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Mariana tocó suavemente su carita, susurrando palabras de consuelo que él no podía oír. Cuando Ricardo llegó, media hora después, Mariana lo estaba esperando en la sala de espera. Entró apurado, el traje ligeramente arrugado, un portafolio bajo el brazo. Al ver a Mariana, su expresión se volvió defensiva. «Ya sé lo que va a decir», comenzó antes de que ella pudiera hablar. «Pero necesitamos confiar en los médicos. Encontraron algo en los estudios. Podría ser la respuesta que estábamos buscando». Mariana se levantó, manteniendo la voz calmada pero firme. «Ricardo, Miguel está mejorando. Usted lo ha visto con sus propios ojos. Está más alerta, más responsivo, ganando peso. ¿Por qué someterlo a un procedimiento invasivo ahora?» «Porque podría ser la cura definitiva», respondió Ricardo. Pero su voz no sonaba tan convencida como sus palabras. «Porque si hay una oportunidad, por mínima que sea, de descubrir la causa real y tratarla, tengo que intentarlo». Mariana dio un paso al frente, mirándolo directamente a los ojos. «O porque es más fácil creer que la solución está en un estudio, en un diagnóstico técnico, que aceptar que la verdadera enfermedad de Miguel siempre fue la falta de amor, que los médicos estaban equivocados y una cuidadora sin título tenía razón». Ricardo desvió la mirada, claramente afectado por la verdad de esas palabras. «No se trata de eso». «Claro que sí», insistió Mariana. «Se trata de orgullo, se trata de miedo. Miedo de admitir que casi pierde a su hijo no por una enfermedad misteriosa, sino por haber huido del dolor en lugar de enfrentarlo». El silencio que siguió fue denso. Ricardo se quedó parado, procesando, luchando internamente. Finalmente, se sentó en uno de los sillones, la cabeza entre las manos. «Ya no sé en quién creer. Los médicos me dicen una cosa, usted me dice otra, y estoy tan cansado de tener miedo». Mariana se sentó a su lado, su voz suavizándose. «Entonces deje de tener miedo. Mire a su hijo, mírelo de verdad, y dígame qué ve».
Ricardo levantó la cabeza, los ojos rojos. Veo a un bebé que está luchando por vivir. ¿Y por qué cree que está luchando ahora?, preguntó Mariana. Después de meses apagándose, ¿qué cambió? Ricardo se quedó en silencio, pero Mariana vio la comprensión comenzar a brillar en sus ojos. «Usted», susurró. «Y yo, nosotros cambiamos». Mariana asintió. «Exacto. Miguel no necesita más estudios. No necesita más procedimientos dolorosos. Lo necesita a usted. Necesita sentir que es amado, que es importante, que vale la pena vivir por algo». Las lágrimas finalmente cayeron del rostro de Ricardo y no intentó esconderlas. «¿Qué hago? ¿Cómo detengo esto?». Mariana le tomó la mano. «Vaya con los médicos y dígales que no autoriza la biopsia, que quiere dar más tiempo, ver si la mejoría continúa con el enfoque actual. Y si lo presionan, recuérdeles quién está pagando las cuentas y quién tiene la autoridad final sobre el tratamiento de su hijo». Ricardo asintió despacio, limpiándose la cara con el dorso de la mano. «¿Y si me equivoco? ¿Y si la biopsia realmente revela algo importante?». Mariana le apretó la mano. «Entonces la hacemos después. Pero ahora, en este momento, su hijo está mejorando. Y arriesgar eso por una teoría no comprobada es tirar a la basura todo lo que hemos logrado hasta ahora». Ricardo se levantó, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Tiene razón, voy a hacerlo». Salió de la sala con pasos firmes, y Mariana se quedó ahí, rezando en silencio para haber tomado la decisión correcta. Porque si algo salía mal, si Miguel empeoraba, la culpa sería de ella. Y no sabía si podría cargar con ese peso también. La conversación entre Ricardo y el doctor Castillo fue explosiva. Mariana no estuvo presente, pero escuchó los ecos por los pasillos. Voces alteradas, argumentos acalorados, portazos. Cuando Ricardo regresó, estaba pálido pero resuelto. «Cancelé el procedimiento. Castillo, está furioso, amenazó con renunciar al caso. Le dejé claro que si se quiere ir, que se vaya. Pero no se le hará ningún estudio invasivo a Miguel sin que yo vea un progreso real con el enfoque actual». Mariana sintió un alivio inmenso, pero también una preocupación creciente. Acababan de ganarse enemigos poderosos, y los enemigos poderosos encuentran maneras de tomar represalias. La represalia llegó de forma sutil, pero devastadora. 2 días después del enfrentamiento, Mariana llegó al hospital y fue interceptada en la recepción por un guardia de seguridad. Le informó educadamente que no podía subir. Cuando preguntó el motivo, él solo dijo que tenía órdenes de la dirección médica. Mariana exigió hablar con alguien responsable, y después de media hora de tensa espera, sentada en una silla incómoda del vestíbulo, mientras la gente pasaba mirándola con curiosidad, la doctora Patricia Méndez, la trabajadora social, finalmente apareció. «Señora López», comenzó con un tono falsamente amable que no engañaba a nadie. «Recibimos una notificación formal del doctor Enrique Castillo y de la jefa de enfermeras Sonia Torres, alegando que su presencia en el hospital está creando un ambiente hostil y perjudicando el tratamiento adecuado del paciente Miguel Ramírez. Como medida preventiva, su autorización de acceso ha sido suspendida temporalmente hasta que se realice una investigación completa». Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El mundo le dio vueltas por un segundo y tuvo que agarrarse de la pared para no caer. «Eso es absurdo», logró decir, la voz temblando a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. «Yo no he hecho nada malo. Estoy ayudando a Miguel, no perjudicándolo. Está mejorando cada día. Todo el mundo puede verlo». La doctora Méndez mantuvo la expresión neutra, profesional, esa máscara que la gente en puestos administrativos aprende a usar para no demostrar nada que pueda ser usado en su contra después. «Entiendo su posición, señora López, pero debemos seguir los protocolos establecidos. La investigación debería tomar aproximadamente 2 semanas. Durante ese periodo, usted no podrá tener contacto con el paciente». «¿2 semanas?», repitió Mariana, sintiendo cada palabra como una puñalada. La voz le salió más alta de lo que pretendía, y algunas personas en el vestíbulo se voltearon a mirar.
2 semanas sin ver a Miguel, sin estar a su lado, sin continuar el trabajo que estaba dando resultado. ¿Saben lo que están haciendo? Están condenando a un niño solo porque tienen demasiado orgullo para admitir que estaban equivocados. La doctora Méndez no respondió, manteniendo ese silencio profesional que es más irritante que cualquier argumento. Solo le entregó un papel con los términos de la suspensión, datos de contacto para apelaciones, procedimientos formales, todo muy bien organizado y frío. Después se retiró con pasos medidos, dejando a Mariana sola en el vestíbulo. Mariana se quedó ahí parada, el papel arrugado en la mano, sintiéndose completamente impotente. A su alrededor el hospital seguía funcionando normalmente. La gente entraba y salía, los médicos conversaban sobre casos, las familias esperaban noticias. La vida seguía como si nada hubiera pasado, pero para Mariana todo se había derrumbado. Había luchado tanto, llegado tan lejos, y ahora le impedían continuar justo cuando más importaba. Le llamó a Ricardo de inmediato, las manos temblándole tanto que casi se le cae el celular. Él contestó al primer timbrazo, la voz preocupada al reconocer su número. «Mariana, ¿qué pasó?» Ella le explicó todo, las palabras saliendo atropelladas, mezcladas con lágrimas de frustración y rabia. Le contó sobre el guardia, sobre la doctora Méndez, sobre la suspensión de 2 semanas, sobre la sensación de impotencia que la consumía. Le habló del miedo de que Miguel retrocediera sin ella, de que todo el progreso se perdiera, de que ese niño volviera a ese estado terrible de antes. Ricardo escuchó en silencio, y Mariana imaginó que podría estar enojado con ella, que tal vez la culparía por haber creado tantos problemas. Pero cuando terminó exhausta y sin aliento, él solo dijo 3 palabras que lo cambiaron todo. «Voy para allá». Mariana se quedó esperando en el vestíbulo, sentada en esa banca dura, observando el movimiento del hospital. Veía a los médicos pasar con sus batas blancas y expresiones serias, amusísimos, las enfermeras apuradas cargando papeles y medicamentos, a las familias abrazadas llorando o sonriendo, dependiendo de las noticias que recibían. Y pensaba en Miguel allá arriba, solo en ese cuarto, sin entender por qué Mariana no había aparecido. ¿La estaría buscando? ¿La extrañaría? La idea le partía el corazón. 20 minutos después, Ricardo llegó al hospital como una tormenta. Se fue directo a la dirección, exigió una junta inmediata con el director general del hospital, el doctor Augusto Méndez. La junta se llevó a cabo en una sala elegante en el último piso, con vista a toda la ciudad de México. Presentes estaban el doctor Augusto, el doctor Castillo, Sonia, la doctora Méndez y Ricardo. Mariana no fue invitada, pero Ricardo insistió en que se quedara esperando afuera. Dentro de la sala, la discusión fue intensa. Ricardo comenzó calmado pero firme, dejando claro que la suspensión de Mariana era inaceptable y que si no se revertía de inmediato, sacaría a Miguel del hospital y llevaría el caso a la prensa, exponiendo públicamente cómo una institución de renombre estaba más preocupada por el orgullo profesional que por el bienestar de los pacientes. El doctor Castillo contraargumentó, presentando informes detallados que supuestamente documentaban el comportamiento inadecuado de Mariana, la interferencia en el tratamiento y la creación de conflictos con el equipo. Mostró números, gráficos, todo muy bien preparado y convincente. Estaba claro que esa suspensión había sido planeada cuidadosamente, pero Ricardo no retrocedió. Se levantó de la silla, apoyó las manos en la mesa y miró directamente al doctor Castillo. ¿Quieren números? Les voy a dar números. Mi hijo pasó 3 meses apagándose bajo el cuidado de este equipo tan calificado. 3 meses de estudios carísimos, especialistas de renombre, protocolos rigurosos. ¿Y saben cuál fue el resultado? Ninguno. 0 progreso. Pero en 1900, 3 semanas con Mariana, con amor, presencia, cuidado humano, mi hijo ganó peso, comenzó a responder a estímulos, volvió a sonreír. Así que explíquenme, con toda su ciencia y sus títulos, ¿cómo es que ignoran resultados objetivos solo porque no encajan en su teoría?
El silencio que siguió fue absoluto. El doctor Augusto, un hombre de 60 y tantos años que hasta entonces solo había observado, finalmente habló. Licenciado Ramírez, entiendo su frustración, pero debemos encontrar un equilibrio entre el tratamiento médico convencional y los enfoques alternativos. No es alternativo, interrumpió Ricardo, es básico, es lo mínimo que cualquier ser humano merece, especialmente un bebé. Y si esta institución no puede proveer eso, entonces no merece a mi hijo como paciente. La amenaza quedó suspendida en el aire. Todos sabían que perder a un paciente como Miguel significaba no solo perder los ingresos sustanciales que Ricardo pagaba, sino también la reputación. Si él realmente iba a la prensa con la historia de cómo el hospital había ignorado necesidades afectivas básicas en favor de procedimientos lucrativos, el escándalo sería inmenso. El doctor Augusto miró al doctor Castillo, luego a Sonia, y finalmente tomó una decisión. La suspensión será revertida. La señora Mariana López puede regresar de inmediato, pero levantó la mano antes de que Ricardo pudiera celebrar. Con una condición, haremos un seguimiento paralelo. El equipo médico continuará con los cuidados clínicos necesarios y la señora López continuará con el apoyo afectivo. Y vamos a documentar todo rigurosamente. Si en 2 semanas hay una mejoría objetiva, reconoceremos la validez del enfoque humanizado. Si no la hay, o si hay un empeoramiento, la señora López será definitivamente retirada. ¿Están de acuerdo? Ricardo miró hacia atrás, donde Mariana esperaba afuera. No podía verla, pero sentía su presencia. De acuerdo, dijo, pero quiero dejar claro que mi hijo no es un conejillo de Indias, es una persona, y va a ser tratado como tal. La junta terminó con un armisticio frágil pero funcional. Cuando Ricardo salió y encontró a Mariana, la abrazó. Vuelves mañana, y vamos a demostrarles a todos que el amor no es pseudociencia. Es la ciencia básica que se les olvidó estudiar. Mariana regresó al hospital al día siguiente con una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que estaba bajo vigilancia constante, que cada acción sería monitoreada, juzgada, documentada, pero no se intimidó. Tenía una misión clara, mostrarle al mundo que los bebés necesitan más que nutrición y medicamentos, necesitan alma, conexión, amor, y Miguel respondió. En los días siguientes, la mejoría fue innegable. Comenzó a ganar peso consistentemente. Sus niveles de estrés, medidos a través de hormonas en la sangre, cayeron drásticamente. Su respuesta a los estímulos mejoró de forma impresionante. Y lo más importante, comenzó a comportarse como un bebé normal. Lloraba cuando tenía hambre, pero se calmaba cuando lo alimentaban. Sonreía cuando veía rostros familiares. Dormía mejor, despertaba más alerta. Era como si finalmente estuviera viviendo, no solo sobreviviendo. El equipo médico, incluso los más escépticos, no podía ignorar los datos. Los números estaban ahí, objetivos, irrefutables. Y lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar. Primero fue una enfermera más joven, Carla, que comenzó a hablarle a Miguel mientras hacía los procedimientos, en lugar de solo ejecutarlos mecánicamente. Luego fue un médico residente que cargó al bebé unos minutos después de un estudio, en lugar de solo devolverlo a la cuna. Pequeños cambios, pero significativos. Sonia seguía reacia, pero incluso ella tuvo que admitir, aunque a regañadientes, que algo estaba funcionando. El doctor Castillo, por otro lado, se mantuvo irreductible. Insistía en que las mejorías eran coincidencia, que el cuadro de Miguel estaba siguiendo su curso natural, que no había comprobación científica de causa y efecto. Pero entonces sucedió algo que lo cambiaría todo definitivamente. Era un viernes por la tarde, casi 6 semanas desde que Mariana había comenzado a trabajar en el hospital. Estaba en el cuarto con Miguel, cantándole una canción mientras él la observaba con atención, cuando el doctor Augusto entró acompañado de una mujer que Mariana no conocía. Era una señora de cabello blanco, lentes delicados, expresión serena. Se presentó como la doctora Elena Fonseca,
psicóloga especializada en desarrollo infantil y vínculo afectivo. Había venido desde Monterrey especialmente para evaluar el caso de Miguel. Pasó 3 días en el hospital, observando, conversando con el equipo, revisando todos los registros médicos, y el lunes siguiente convocó una junta con todo el equipo, incluyendo a Mariana y a Ricardo. En la sala de juntas, con todos sentados alrededor de una gran mesa de caoba pulida, la tensión era palpable. El doctor Castillo estaba de un lado, con los brazos cruzados y la expresión cerrada. Sonia a su lado, igualmente a la defensiva. Del otro lado, Ricardo y Mariana, unidos en una causa común. En el centro, la doctora Fonseca, serena e imponente, con una gruesa carpeta de documentos frente a ella. El doctor Augusto presidía la junta desde la cabecera, claramente incómodo con toda la situación, pero sabiendo que tenía que resolverla de una vez por todas. La doctora Fonseca comenzó su presentación de forma metódica, didáctica. Su voz era calmada, pero autoritaria, cargando el peso de décadas de experiencia y de cientos de casos estudiados. No acusaba, no juzgaba, solo presentaba hechos con una claridad que era imposible de rebatir. Analicé cuidadosamente el caso del bebé Miguel, comenzó, poniéndose unos lentes para leer y abriendo la primera página de su informe. Revisé todos los estudios médicos realizados desde su nacimiento, todos los informes de evolución clínica, toda la cronología de síntomas e intervenciones. También entrevisté a miembros del equipo, observé al paciente personalmente y consulté literatura científica relevante de los últimos 20 años sobre desarrollo infantil y privación afectiva. Y mi conclusión, basada en evidencias objetivas y en protocolos reconocidos internacionalmente, es inequívoca. Hice una pausa deliberada mirando alrededor de la mesa, asegurándose de que todos estuvieran prestando atención. Miguel no sufre de ninguna enfermedad orgánica rara. No hay síndrome genético, no hay trastorno metabólico, no hay anomalía neurológica. Lo que presenta es una condición bien documentada en la literatura médica desde los estudios pioneros de René Spitz en la década de 1940 y posteriormente confirmada por innumerables investigadores, incluyendo a John Bowlby, Mary Ainsworth y más recientemente estudios de neurociencia del apego. Se trata de un síndrome de privación afectiva con manifestación somática, también conocido en algunos contextos como hospitalismo o depresión anaclítica infantil. El doctor Castillo se movió en su silla, claramente incómodo, pero la doctora Fonseca continuó implacable. Los bebés, prosiguió, no son solo sistemas biológicos que necesitan nutrición y cuidados físicos para desarrollarse adecuadamente. Son seres sociales desde el nacimiento, programados para buscar un vínculo, una conexión emocional, la presencia constante de figuras de apego. Cuando esta necesidad básica no es satisfecha, especialmente en los primeros meses de vida que son críticos para el desarrollo, el cuerpo del niño responde con una cascada de reacciones de estrés. Cortisol elevado crónicamente, sistema inmunológico comprometido, patrones de sueño desregulados, dificultades alimentarias, retrasos en el desarrollo motor y cognitivo. En casos extremos, puede llevar a la falla progresiva de sistemas y sí, puede ser fatal. El silencio en la sala era absoluto. La doctora Fonseca miró directamente al doctor Castillo. Los estudios que ustedes realizaron no estaban equivocados. Simplemente buscaban en el lugar equivocado. Estaban buscando una causa física para un problema emocional. Y mientras tanto, ignoraron lo obvio que estaba justo frente a ustedes. Luego se volteó hacia Mariana y sus ojos brillaron con respeto. La señora Mariana López, sin formación médica formal, reconoció de inmediato lo que todo este equipo de especialistas no pudo ver. Y tuvo el valor de luchar por este niño incluso cuando todos la cuestionaban. Ella salvó la vida de este bebé. No hay duda al respecto. Mariana sintió las lágrimas correr por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de validación, de reconocimiento, de alivio. Ricardo, sentado a su lado, le tomó la mano y la apretó, sus propios ojos humedecidos.
La doctora Fonseca continuó: recomiendo que este hospital revise por completo sus protocolos de cuidado neonatal. El afecto no es opcional, es esencial, tan esencial como el oxígeno y la nutrición, y cualquier institución que se diga moderna necesita integrar esta comprensión en sus prácticas. El doctor Augusto asintió lentamente. Sus recomendaciones serán implementadas de inmediato, y me gustaría, si usted acepta, que nos ayudara a desarrollar un programa de capacitación para todo el equipo. La doctora Fonseca aceptó, y la junta terminó con una sensación de cambio en el aire, pero no para todos. El doctor Castillo salió de la sala sin decir una palabra, el rostro rojo de humillación y rabia. Sonia lo siguió, igualmente silenciosa y amargada, pero la mayoría del equipo recibió la noticia con alivio. Finalmente tenían permiso para ser humanos, no solo técnicos. Finalmente podían tocar, abrazar, hablar con los bebés a su cuidado sin miedo a romper protocolos. Las semanas siguientes fueron de transformación. Miguel continuó, mejorando de forma consistente, y pronto estuvo completamente fuera de peligro. Sus estudios mostraban a un bebé sano, dentro de todos los parámetros normales para su edad. Se programó el alta médica, y el día acordado, Mariana ayudó a Ricardo a preparar todas las cosas de Miguel para llevarlo a casa. «Ella viene con nosotros», dijo Ricardo de repente, mientras doblaba una cobijita. «Quiero que vengas a vivir con nosotros, Mariana, no como empleada, sino como familia. Miguel te necesita. Y yo también te necesito». Mariana se quedó sin palabras. Nunca había imaginado que ese trabajo temporal se transformaría en esto, en una familia, en un hogar. Miró a Miguel ahora gordito y sonriente en su carriola y sintió que el corazón se le desbordaba. «Voy», respondió, la voz entrecortada. «Sería un honor». Salieron del hospital juntos esa tarde soleada, una familia improbable pero verdadera. Ricardo cargando a Miguel en el portabebé, Mariana a su lado sosteniendo las pañaleras, los tres juntos enfrentando el futuro. Los meses siguientes trajeron más cambios. Ricardo vendió el enorme y frío departamento de Polanco y compró una casa acogedora en La Condesa, con patio, árboles, espacio para que Miguel creciera y jugara. Mariana tuvo su propio cuarto, pero en la práctica pasaba la mayor parte del tiempo con Miguel, cuidándolo con todo el amor del mundo. Ricardo aprendió a equilibrar el trabajo y la familia. Descubrió que ser padre no era una obligación pesada, sino una alegría profunda. Y poco a poco, el dolor de la pérdida de Beatriz fue dando lugar a una gratitud por el tiempo que tuvieron juntos y por el regalo que ella le había dejado: Miguel. El Hospital Santa Fe se convirtió en un referente nacional en cuidado humanizado. Implementaron el protocolo Elena, como pasó a llamarse, que incluía periodos obligatorios de contacto afectivo para todos los bebés internados. Las tasas de recuperación mejoraron dramáticamente y otros hospitales comenzaron a buscarlos para aprender y replicar el modelo. La historia de Miguel y Mariana se extendió. Los periódicos publicaron artículos, los programas de televisión hicieron reportajes, y el mensaje llegó a miles de familias. El amor no es un lujo, es una necesidad. Los niños no necesitan perfección, necesitan presencia. 3 años después, Miguel era un niño vibrante y feliz. Corría por el patio persiguiendo mariposas, se reía a carcajadas cuando Ricardo lo cargaba y le daba vueltas. Le decía «Mami» a Mariana con esa pureza que solo los niños tienen. No tenía memoria de esos primeros meses difíciles, pero cargaba en el corazón la certeza de ser amado, y eso hacía toda la diferencia. Una tarde de domingo, los tres estaban en el patio. Miguel jugaba en su cajita de arena, mientras Ricardo y Mariana tomaban agua de limón sentados en la terraza. El sol estaba tibio, el cielo azul, y había una paz profunda en el aire. «¿Te has puesto a pensar», comenzó Ricardo, «que si no fuera por ti lo habría perdido? No solo perdido en el sentido físico, sino que habría perdido la oportunidad de conocerlo, de amarlo, de ser un padre de verdad». Mariana sonrió, mirando a Miguel.
Siempre encontramos lo que necesitamos, Ricardo, a veces de formas que nunca imaginamos. Tú y Miguel me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes. Ricardo extendió la mano y tocó la de ella. Gracias, por todo, por no rendirte, por luchar cuando todos decían que estabas equivocada, por creer en algo que la ciencia había olvidado. Mariana le apretó la mano de vuelta. El amor siempre fue la respuesta, Ricardo. Solo necesitamos recordarlo. Miguel corrió hacia ellos en ese momento, las manitas sucias de arena, la sonrisa ancha y hermosa. «Mami, papá, miren lo que hice», les mostró un castillo chueco y a punto de derrumbarse, pero para él era una obra maestra, y para Mariana y Ricardo también lo era, porque ese niño, que había estado al borde de la muerte, ahora estaba vivo, feliz, seguro, y nada en el mundo era más milagroso que eso. Años más tarde, cuando Miguel ya era un adolescente, descubrió su propia historia. Mariana y Ricardo se lo contaron todo con honestidad y emoción. Miguel escuchó en silencio, procesando, entendiendo, y cuando terminaron los abrazó a los dos con fuerza. «Soy muy afortunado», dijo, «afortunado de haber sido salvado por su amor. Y un día, cuando tenga mis propios hijos, me voy a acordar de esto. Me voy a acordar de que no importa cuánto el mundo intente complicar las cosas, al final siempre es simple. Se trata de estar presente, se trata de amar de verdad». Y en esas palabras, Mariana vio que el ciclo se había completado. El amor que ella y Ricardo le habían dado a Miguel se estaba multiplicando, esparciendo, creando olas que alcanzarían a generaciones futuras. Y ese era el verdadero milagro, no la cura en sí, sino la transformación duradera que viene cuando elegimos el amor por encima de todo. La historia de Mariana López, Ricardo Ramírez y Miguel se convirtió en leyenda en el Hospital Santa Fe y más allá. Se la contaban a los nuevos médicos, enfermeros, cuidadores, un recordatorio constante de que la medicina no es solo ciencia, es también humanidad, es ver a la persona detrás del paciente, es entender que a veces la cura más poderosa no viene de una jeringa o de una pastilla, sino de un abrazo sincero, de una palabra amable, de la certeza profunda de que no estás solo. Y siempre que alguien le preguntaba a Mariana cuál era su secreto, ella respondía con una sencillez desarmante. «No es un secreto, es amor. Siempre fue amor». Fin de la historia. Queridos radioescuchas, esperamos que la historia de Mariana, Ricardo y Miguel haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con esta jornada de amor, superación y transformación, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. Todos los días, traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que el amor es siempre la fuerza más poderosa. Te esperamos en el próximo episodio.